Esta es la mejor película del año junto a Duna Parte 2. Y no hay nada más que decir. No cabe duda que la saga de Alien ha pasado por muchas transformaciones, desde 2004, cuando por primera vez lo conocimos en su batalla frenética y que se fue volviendo icónica a lo largo de los años, en Alien contra Depredador, pasando también por el surgimiento de un nuevo universo al que, años más adelante, le lloverían referencias y el público lo aclamaría por prácticamente inventar el género de horror espacial, como en Alien 1974, o tener una visión futurista de cómo es el peligroso futuro para los humanos de estar allá afuera contra esas criaturas con Prometheus, Covenant y de la que vamos a hablar el día de hoy, Alien Romulus. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva opinión, reseña crítica más de este canal. Ya que hablamos hace unos días de mis mundos de ciencia ficción preferidos, ahora vamos a hablar del espacio exterior y cómo un alien de característica forma ha causado por más de 45 años pesadillas en los humanos desde las películas de antaño hasta ahora, dándole así historias e historias por contar. Y yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es la peor película de Alien para ti? Ya que vamos a hablar de una de las mejores, vamos a hacer una guerrita en la caja de comentarios de ver cuál es la peor de todas las que han salido. Y bueno, por supuesto, me encantaría saber en los comentarios tu opinión sobre esta película, cualquiera que sea, yo la estaré leyendo y respondiendo, como siempre, en la caja de comentarios. Romulus encuentra el body horror y el terror espacial en las herramientas para contar una claustrofóbica historia sobre la hermandad. De ahí el título que evoca al mito romano de Rómulo y Remo, y la supervivencia en un mundo hostil. Rómulo y Remo es el mito de la fundación de Roma y del Imperio Romano. Nos habla de descendientes de dioses y reyes que tienen un destino infausto, pero al final se convierten en los iniciadores del más grande imperio de la época. Los creadores, de la Roma. Dirigida por Fede Álvarez, director latino quien ya es conocido en la industria cinematográfica por traernos films como Posesión Infernal, No Respires 1 y 2 o La Chica en la Telaraña, llega con un nuevo capítulo de esta exploración espacial de unos jóvenes en busca de incentivos para poder salir de la colonia que los sobreexplota, una oportunidad para reivindicar la saga y mostrar de nuevo ese terror característico que nos provoca ese xenomorfo desde antaño, pero que al parecer en los últimos años lamentablemente se encuentra, o pareciera que se encuentra con los últimos films, en un profundo letargo. Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. A ver, ¿por dónde empiezo? Para los verdaderos fans del xenomorfo o no, es de tranquilidad decirles que para ambos van a poder disfrutar de este film en todo su esplendor. Alien Romulus es una especie de película diseñada y pensada para todo el público que de buenas a primeras se anime por cualquier razón a ver esta entrega de Alien, interconectada con todas las precuelas anteriores y el futuro para los personajes que nos acompañan esta vez. Esta película demuestra lo que yo en mi caso veía sumamente difícil que alguien lo consiguiera en una franquicia como esta, que cuenta con películas, series, videos y hasta videojuegos. Fede Álvarez, el director, logra realmente plasmar todo lo orgánico e icónico que existe en esta saga para construir una historia que llame la atención a las nuevas generaciones, que deje satisfechos a los fans de antaño y nostálgicos, y que a su vez construya a la perfección un camino para una historia sostenible por sí sola, y que así no solo dependa del pasado. En esta ocasión conoceremos a un grupo de jóvenes integrados por un gran cast: Spike Fern como Bjorn, el más imprudente e impulsivo del grupo; Aileen Wu como Navarro, quien es la piloto del equipo; Archie Reneux
como Tyler, líder del grupo y el de la idea para explorar una nave flotante abandonada en busca de esos incentivos para escapar. Isabella Merced, como Kay, la más bondadosa y amiga de todos, quien descubre que es el peor momento para estar embarazada. David Johnson, interpretando a un extraordinario Andy, quien es el hermano androide de la protagonista, y tiene una actuación espectacular, la mejor del film, diría yo. Y por supuesto, la protagonista Kaylee Svaney, quien es Rain, una joven que en un principio no estaba de acuerdo con la misión, pero que demuestra una destreza increíble cuando las cosas se ponen feas. Así, a pesar de ser actores que ya han aparecido en bastantes películas y series, se entiende en general por qué el público no le tenía mucha fe, que digamos, a este cast joven, debido a que, como dijimos, venimos de no una muy buena racha de películas de Alien. Pero ya que hablamos de ellos y tocamos el tema, tengo que decirles que sí, ha sido un acierto total, ya que se trata de jóvenes con carisma y que se asientan muy bien en el rol que les toca, haciendo que al espectador les duelan pues algunas muertes cuando tengan que llegar. Y hablando precisamente de la tensión que provoca todo eso al espectador, nos encontramos con un film el cual no osa de manipular las historias alternativas o todo lo que ya se había visto en Alien para conllevar todo a una trama que sea lo ya antes visto. No, en esta entrega el director sabe cómo utilizar los easter eggs, nostalgia y conceptos que ya existen en la saga para crear una historia nueva, fresca y que se note la calidad excelente a través de lo audiovisual. Desde el principio, el film nos abre con una intro que a cualquier fan de la saga le puede poner la piel de gallina, porque se nota a leguas que esto empieza con el pie derecho. Y es que, mediante la edición de sonido, la orquesta, que es capaz de aumentar a tope el sonido de las bocinas de cualquier sala normal, más el acumulado extra en calidad que te dan los visuales de una fotografía a cargo de Galo Olivares, mismo director de fotografía nominado ya al Oscar por Roma. Es así como desde la perspectiva de Rain, una joven cuyos padres murieron arduamente trabajando por una compañía la cual no remunera el esfuerzo de sus empleados, tiene todas las ganas de dejar esa colonia a la cual está ubicada en un planeta dentro del año 2142. Y aunque eso suena a que puede ser algo futurista, la verdad es que el director, y me gusta eso, se mantiene bastante con los pies en la tierra. Y si bien existen dispositivos como los que ya hemos visto en Prometheus o en otras entregas de Alien, no existe un abuso de tecnología o una especie de secuencias que opaquen y que todo se vuelva inentendible, o utilizar recursos como filtros que ayuden a que esta película se sienta en un pedestal futurista. En cambio, Alien Romulus toma a los personajes principales como el medio principal de la transmisión de emociones humanas dentro de una situación de peligro y exploración que involucra a la claustrofobia, al silencio y al miedo a lo desconocido, como los principales factores para que empieces a sudar y temblar junto a los personajes por los que llegas a sentir bastante empatía. Y hablando de emociones, hay un camino o ramas, pequeñas subtramas extensivas por las que se extiende el film para poder meter justamente otros pequeños temas que hacen precisamente que no se trate solamente de este xenomorfo y que simplemente persiga y trate de matar a cualquiera que se encuentre. En esta ocasión se implanta una solidaridad iniciada desde el principio con el personaje de Andy, quien desde el inicio sufre las desigualdades de lo que significa ser un androide en un mundo como el de la película, acompañado por Rain, quien es la única persona que realmente lo quiere y que, a como regalo de sus padres, se lo dieron para que la protegiera en todo momento. Sin embargo, durante el film ocurrirán ciertos tipos de desvíos que harán actuar de diferente manera al robot, conforme a las emociones de los humanos. Un robot que, a decir verdad, como ya dijimos, es de manera espectacularmente interpretado por David Johnson y que carrilea completamente gran parte del film, ya que es precisamente esa arma de doble filo por la cual algunos de los personajes o mueren o se salvan, o mueren o se salvan, o mueren o se salvan. Y si bien sí, básicamente eso hace que se dependa bastante de este personaje para avanzar, el balance entre las demás historias, como la incógnita que ocurre con el personaje de Isabella Merced y ciertos sucesos que ocurren que la hacen ser un personaje destacado en el ¿qué pasa con ella una vez que estando embarazada interactúe con ciertos artefactos o los mismos Alien? O bien Navarro, quien es el personaje que involuntariamente da vida al primer xenomorfo que se encuentran,
Como ves, Alien Romulus tiene muchísimas opciones hacia dónde girar su cabeza, y que aún siendo terror espacial, logra mantener un equilibrio perfecto entre las dualidades que existen y que nos hacen débiles o únicos a los humanos con diferencia a los androides, entre esta lucha constante por sobrevivir a una variedad increíble de escenarios en el espacio, pasando desde gravedad cero, jugar con la temperatura corporal, sobrevivir a abrazacaras, zángano, o como sea que le llamen en tu país, cruzar lugares claustrofóbicos, sufrir con el silencio que es muy bien utilizado en ciertas escenas, o bien debatirse entre atacar o no, y cómo hacerlo, al xenomorfo. Sin duda alguna, con un mundo construido a detalle, y dicho por las propias palabras de Fede Álvarez, director de la película, mientras menos conoces al xenomorfo, más le temes. Y sí, esa es una estrategia que hace este film. Es así. A pesar de que quizás en torno a la violencia, con lo visto ya algunas veces en otras entregas, Alien Romulus es una especie de versión más light en ese sentido de la sangre y el heroísmo. Sin embargo, que eso no te detenga a pensar que vas a dejar de sentir adrenalina, porque simplemente eso se te sube desde el minuto 1. La adrenalina. Ojalá que un alien de esos no. Una entrega que es capaz de mantenerse pegado al asiento, literal, y te lo digo literal, no sé por qué volteé como si hubiera una cámara allá, pero te lo digo literal porque eso me pasó a mí, ya que de tantos escenarios que te presenta la película, sin llegar a ser de forma cansina, el hecho de estar en peligro, peligro y peligro y peligro y peligro y un nuevo peligro y otro nuevo peligro, literalmente hasta el final, no te salvas hasta que ves los créditos en la pantalla, aunque ya creas que se va a acabar. Hay una escena más de peligro. Esa calavera señorita Porque sí, hasta finalmente, unos dirán para cerrar con broche de oro, a otros no les gustará, ya que el final termina con un cambio de aire que no está muy en torno a lo que nos venía mostrando. Es como mostrar algo que ya se convierte completamente en una distopia, que te sigue generando miedo, pero que quiebra un poquito el tenor que estaba teniendo la película. Aún así, es algo que no molesta. Bueno, algunos sí, no sé, yo qué sé, porque a mí me trajo bastantes recuerdos de algo que no quería recordar. Sí, ese soy yo. What the fuck es eso? No, 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 no. ¿Qué es esto? Esto sí me dio cosa. La extensión Romulus de la saga Alien es sin duda una película que debes de ver en formato IMAX, y que siendo una película de aliens sabe ser una película de aliens, con referencias, un soundtrack estremecedor, fotografía y una edición de efectos geniales. Esta película iguala, justamente hablando de los cinematográficamente, a Duna parte 2 en este año, y enmendando así los errores y lagunas que nos dejaron las historias de este xenomorfo en el pasado. Siendo la mejor de la franquicia, Alien Romulus cimienta las bases con todos los recursos positivos que le dejaron las anteriores películas, y sin alardear con una trama futurista o persecución infinita del xenomorfo, todos los elementos visuales y auditivos hacen una conjunción perfecta para que todos los tipos de espectadores la disfruten desde el principio hasta el final. Es un cine de terror espacial perfecto. De verdad que qué orgullo decir esto, porque es una cosa que se dice fácil, pero es muy difícil de hacer. El reivindicar, resurgir, literalmente reanimar una franquicia completa, una saga como viene siendo Alien, que poco a poco estaba muriendo, pero que la verdad ahora con esto lo siento más vivo que nunca, y que de verdad qué orgullo, digo nuevamente, que dos latinos que están haciendo muy bien las cosas sean parte participativa, ¿no?, de esto en sus respectivos campos. Fede Álvarez como el director de esta película e Isabela Merced, que es una grandísima actriz. Pero bueno, yo por todo lo dicho a este film, yo le doy... ¿Es para acá o es para acá? Creo que es para acá. Luego es para acá, no sé, ya no me acuerdo. Bueno, yo le doy 4 estrellas y media como calificación personal, y así es y tiene calidad suprema.